Capítulo 11. Matar al cobarde. Un ejército de orcos avanzó sobre la ciudad de Baradesh. No dijeron ni una palabra, no hicieron ningún sonido, salvo el de sus pies pateando. Naruto los guió desde el frente, con el bastón en la mano y el rostro bigotudo tallado en hierro. Teresh caminaba a su izquierda, y Olwanelle a su derecha, silencioso y pensativo, como era él. No podía permitir que el caos se afianzara en este planeta, más de lo que ya lo hacía, se dijo. Lo hacía por el bien común, se dijo. Isa lo entendería, se dijo. Todas excusas lamentables, máscaras para ocultar sus verdaderas intenciones. Sabía por qué lo hacía, qué lo había llevado a esto, por qué estaba a punto de destrozar esta sordida ciudad. Corfaeron hirió al Orgar. Corfaeron adoraba a los dioses del caos. Corfaeron tenía amigos y seguidores que harían lo mismo. Y así. Tuvieron que pagar. No con dinero ni con honor, sino con una moneda antigua. Sangre. La elección era obvia. Dolorosa quizás en retrospectiva, pero obvia. Él inhaló profundamente. Exhaló suavemente. Y luego. Los orcos estaban listos. Esperaban su orden, demasiado ansiosos por destrozar y destrozar. Naruto lo entregó con gusto, apuntando con su bastón hacia la ciudad en la distancia. Toma la ciudad. 0, 0, 0. El silencio era realmente maravilloso. Dulce, dulce reivindicación. Catarsis. Lorgar se deleitó con ello, no solo con la muerte de Corfaeron, sino con la peregrinación que le siguió. Si es que así podía llamarse. El viento aullaba, anunciando una tormenta. El vendaval ya había empezado a levantar grandes nubes de polvo, azotando sus ropas y escociendo sus ojos. Se sentía absolutamente justo. Porque, a pesar de todo, Naruto lideró a su legión hacia adelante sin siquiera un susurro. No había prisa, solo una marcha rápida a través de las tierras baldías hacia Baradesh. Sabía que debería estar allí, al frente, junto a él, listo para luchar con los demás. Pero tenía miedo. No le habían enseñado el arte de la batalla. La verdad es que no le gustaba nada la idea. Pero, al mismo tiempo, empezaba a comprender. No había cometido ningún error, sino que le habían hecho daño. Después de sufrir el abuso de Corfaeron durante tantos siglos, la más mínima muestra de bondad era más que humillante, era abrumadora. No se merecía esto. Era un miserable indigno, indigno de estar con ellos, indigno incluso de estar aquí. Lorgar. El futuro primarca se animó al ver a Naruto mirándolo por encima del hombro. Mi señor. Esperaba enojo, o al menos una reprimenda. Solo peleas si sientes la necesidad, ¿me oyes? Preguntó, pero recibió una sonrisa a través de la bruma arenosa. Si no, quédate detrás de nosotros en todo momento. Te mantendremos a salvo. Él asintió con inquietud. Ya podía ver los campamentos enemigos más adelante. Eran imposibles de perder de vista a esa distancia, incluso con la furiosa tormenta de polvo. Sin duda, la ciudad los había visto venir desde lejos. Con tiempo suficiente para prepararse, habían reunido un ejército improvisado para enfrentarlos en el campo de batalla. Incluso desde allí, podía ver que había más cultistas que ellos, probablemente al menos 1000. Los superaban en número. En armamento. En maniobras. Y aún así, el dios dorado y esta legión orca nunca flaquearon. El tuerto soltó una carcajada, grave y ceseante, contra sus colmillos mientras blandía una poderosa hacha de guerra. Esto va a ser un crunch de propaganda, Teresh le dio un codazo. No digas eso. Ni siquiera he empezado, Lorgar escondió una sonrisa triste detrás de una mano. Teresh era agradable, supuso. O lo intentaba. Por orden de su padre, lo había limpiado y alimentado como es debido, ataviado con túnicas de ámbar y oro, muy distinto de los andrajos de antes. Incluso había llegado al extremo de destrozar una de las tiendas y ponerle el manto verde sobre los hombros, algo así como un orco honorario ahora que su padre lo había acogido bajo su protección. Sumado a la enorme masa que alguien tuvo la amabilidad de ponerle en las manos, era muy distinto del pobre mendigo que había aparecido tan solo un ciclo antes. Todo estará bien, había dicho, titubeando un poco al pronunciar la última palabra. Mazda ya está aquí. Todo va a estar bien. Lorgar le creyó, aunque todavía no creía necesariamente en sí mismo. Pero él sí creía en su Dios y Padre.
El ejército orco carecía de estrategia al acercarse a la ciudad. Los cultistas enemigos aún no habían intentado hablar con ellos ni parlamentar. De hecho, parecían decididos a enfrentarse a ellos y morir allí, fuera de las murallas. Por ello, el fervor orco crecía a cada paso, y pronto perderían todo atisbo de control y se lanzarían a la refriega. Uno de ellos vio los emplazamientos de los cañones y se rió entre dientes. Me quedo con el Daka. Naruto se burló, agitando una mano dorada en señal de aquiescencia. Si puedes con ello, eres bienvenido. Eso causó un revuelo entre los chicos, y varios empezaron a gritar. Espera. ¿Podemos quedarnos con todo el botín? No lo necesito, pero intenta no morir para conseguirlo. Las palabras sonaban desdeñosas, pero Lorgar percibió la genuina preocupación que resonaba en ellas. Puedo regenerar extremidades, reparar ojos, reparar órganos y huesos rotos. Pero no puedo reimplantar tu cabeza. Dio una palmada a la gran cabeza orca que colgaba de su cadera por si acaso. Una reliquia, quizás. Sin duda, había cierta energía en ella. Todavía no he intentado reimplantar ninguna cabeza, así que, por favor, no me obligues a intentarlo. Algunos orcos se rieron. Así que puedes arreglarnos para que podamos volver a luchar. No exactamente, simplemente no quiero robarte todas tus muertes. Teresh inclinó la cabeza y Lorgar la imitó, silenciosamente confundido. En lugar de replicar, padre juntó las manos, cruzó los dedos y murmuró algo en voz baja. De repente, había más de él. Muchos más. Muchísimos más. Uno a uno surgieron de grandes columnas de humo, armados y listos. Muchos orcos gruñeron sorprendidos, totalmente desprevenidos ante los recién llegados a sus filas. Fue entonces cuando Lorgar comprendió realmente lo que estaba viendo. Naruto no necesitaba un ejército, ¿verdad? Él era el ejército. Él realmente era un dios, ¿no? De repente, uno de los exploradores chilló. Entrando. No era necesario que lo dijeran, era imposible pasar por alto la carga enemiga. Sobresaltadas por los repentinos refuerzos, las fuerzas de Baradesh corrieron a su encuentro. Ya he tenido suficiente de este planeta. Naruto se colgó el bastón anillado del hombro y resonó con una orden. No les den gloria. Ni canciones. Solo muerte. Así hablando, se acercó a su encuentro, con el tuerto a su izquierda y Teresh a su derecha, con sus gastados volantes blancos y negros. Eran la vanguardia, los primeros en encontrarse con los cultistas. Y los masacraron en masa. Fue una masacre, los muertos cayendo al polvo. Se adentraron en silencio, sin gritos, sin alaridos, solo rabia silenciosa. Naruto agarró a uno por el cuello y lo echó al hombro. Teresh partió a uno por la mitad. Un ojo le arrancó la cabeza a un hombre de un mordisco y usó su cuerpo como garrote para aplastar a 5 más. Eso fue todo lo que tuvo tiempo de ver antes de que el resto de los orcos, y los clones de su padre, irrumpieran para llenar el hueco. Llevaron la lucha a los incrédulos en masa. Fue asombroso. Glorioso. Maravilloso, no, esas no eran las palabras adecuadas para esto. Brutal. Astuto. Eficiente. Naruto se adelantó a sus aliados mientras Teresh giraba a la izquierda y tuerto a la derecha. Era como si el cuerpo del rubio se desdibujara, atacando a sus enemigos con una precisión imposible. Su bastón se movió rápidamente, barriendo las piernas de uno antes de aniquilarlo con una extraña esfera espiral de un azul purísimo, y luego, girando con su bastón, clavó la cabeza de un cultista como un melón podrido. Podrido. Eso sonaba bien. Estos tontos eran podridos. Prefirieron pelear antes que hablar, rechazaron la presencia del Padre, su santísima misericordia y buscaron en cambio hacerle la guerra. Ellos eran los verdaderos incrédulos. Blasfemos. Muerte a los herejes. Otro cultista se acercó tras el primero, pero fue alcanzado por la cara y destrozado como si fuera una uva demasiado madura. A 2 más los destripó con un chasquido de dedos. Un tercero logró esquivar el golpe. Un nanosegundo antes de que el rubio ardiente le diera una patada en el pecho y lo enviara gritando a la distancia. Su cuerpo golpeó las paredes, convirtiéndose en una espeluznante mancha roja. Naruto se lanzó tras sus compañeros, blandiendo los puños. No necesitaba armadura, pues lo suyo era el desprecio y el silencio. Ni siquiera reconoció a quienes mató.
Con Corfaeron, al menos había hablado. Con estos no. Agarró a uno de los ignorantes iconoclastas por el cuello, lo alzó en alto y atrapó a otro por la cara antes de que pudiera flanquearlo. Para horror del Lorgar, el primero se atrevió a abrir fuego contra él con una pistola pesada. Con sus sentidos agudizados, tuvo la suerte de ver cómo la bala se estrellaba contra la frente brillante del rubio antes de rebotar. Molesto por tan insignificante esfuerzo, Naruto se giró para encarar al que le había disparado, entrecerró los ojos, tiró del hombre hacia sí y le propinó un cabezazo que lo desvaneció. Sin siquiera mirarlo de reojo, aplastó al otro y siguió caminando, obligando al Lorgar a seguirlo o quedarse atrás. Y mientras los seguía, observó la masacre en movimiento. Padre derribó a un cultista y lo dejó tendido a sus pies. Mientras caían, él, con indiferencia, asestó un revés a otro antes de que pudieran saltar sobre sus hombros y apuñalarlo. Un brazo se lanzó hacia atrás, agarrando con indiferencia a un cultista por la garganta. Los impulsó hacia adelante, obligando a su cuerpo encapuchado a servir de tosco escudo, una esponja para la descarga de balas que llegaba, convirtiendo su cuerpo en un amasijo de cuero retorcido y tendones. No sobrevivieron. Un cohete silbó desde las almenas. Naruto lo atrapó y lo devolvió, devastando la posición del granadero y gran parte de la muralla. Insatisfecho, giró su bastón y una lluvia de orbes oscuros se abalanzó sobre él, destruyendo una fortificación cercana y a los artilleros. Y así seguía, nada podía detenerlo. Nada podía desafiarlo, nadie podía hacerle frente. Cada ataque solo endurecía su mirada, mejoraba su cuerpo, sus pies eran más rápidos, sus puños más fuertes. El zumbido bajo de una máquina fue su única advertencia. Naruto se giró rápidamente y Lorgar siguió su mirada con los ojos desorbitados. ¿Un tanque? ¿Esos existían aquí? ¿De dónde habían sacado esa vieja reliquia? 10 orcos fueron aniquilados en un instante. Luego apuntaron hacia ellos. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Deja de mirar. Haz algo. Lorgar divisó un enorme trozo de chatarra a sus pies, parte de las barricadas que los orcos habían destruido y que aún estaban destruyendo. Se le ocurrió una idea. Un plan descabellado. Pero no estaban locos los mismos dioses. Agarrando la placa de metal, se abalanzó y la arrojó ante su padre, protegiéndolo en el último instante. Las balas impactaron contra el edificio de acero, lanzando chispas, pero sin lograr atravesarlo. El rubio le dedicó una mirada de agradecimiento, que fue reemplazada por confusión cuando Lorgar se la puso en la mano y se lanzó a la refriega. Esto era una locura. No tenía armadura ni experiencia en combate. Solo una masa. Pero, lo supiera o no, él era un primarca. Él se lanzó hacia adelante. Otro vehículo salió disparado tras el primero y lo embistió, por poco que le sirviera. Lorgar agachó la cabeza, confió en su instinto, bajó el hombro y siguió adelante. Para su sorpresa, se estrelló contra el vehículo y pulverizó a los que estaban dentro. Carne y metal pasaron junto a él en una ventisca mortal. No había tiempo para la sorpresa, ya había pasado, el tanque estaba a la vista, sus luces siniestras brillaban en la penumbra. Su largo cañón giró, intentando rastrearlo. Es inútil. Un solo salto lo llevó el resto del camino. Aterrizó encima del carruaje, provocando que toda la nave colapsara bajo el peso de su cuerpo. El artillero lo vio y se detuvo, buscó a tientas su arma y la levantó para vaciarle el cargador. Lorgar puso una mano delante de su cara. Y aún así no había dolor. Ninguna en absoluto. Pues las balas no le perforaron la carne. Más bien, no podían. Los cultistas del caos vaciaron todo su cargador en cuestión de segundos, y aunque la parte delantera de su túnica quedó hecha un desastre, la carne que había debajo permaneció intacta. Lorgar se miró un momento, incrédulo, mientras observaba sus manos, sanas y enteras. Él también era invencible. El artillero se resistió a disparar con su arma, preguntándose por qué había fallado, gritó una imprecación y sacó una espada cubierta de sangre. Algo despertó en el interior del Lorgar y reaccionó en consecuencia. Su masa descendió a una velocidad vertiginosa para aplastarles el brazo. Un aullido de agonía fue su recompensa, pero apenas tuvo tiempo de oírlo, pues su cuerpo se movía casi por sí solo, y su brazo con él. Su masa volvió a abalanzarse sobre el artillero. Una vez, 2 veces, ahora, 3 veces, bastante pronto.
salpicado de sangre, con los ojos picando y el pecho agitado, por la adrenalina. Saltó de la nave en ruinas y se tomó un momento para observar sus alrededores. La batalla estaba casi terminada. Al distraer a un tanque, inadvertidamente permitió que el ejército declarara la guerra al resto y reclamara la victoria. Teresh ya había saltado al único tanque restante. Mientras observaba, ella se posó ágilmente sobre su superficie, colocó un dispositivo sobre ella y se alejó. Una columna de fuego estalló a su paso, destruyéndolo a él y a quienes estaban dentro. Finalmente, padre se dignó a sonreír y la invitó a acercarse. Teresh se inclinó y dejó que le acariciara la cabeza. Lorgar sintió una extraña envidia al verlo. Quizás si aprendiera las artes de la guerra y difundiera su nombre por las estrellas, él también sería digno de esas palmaditas. Una mano le tocó el hombro. Miró hacia abajo y encontró a Naruto ofreciéndole la placa de metal maltratada, casi dándole el tosco escudo. Buen trabajo. Lorgar lo aceptó, pavoneándose ante el elogio. Ah, pero padre ya se estaba moviendo, adentrándose nuevamente en el meollo del asunto. ¿Qué otra opción le quedó sino seguirlo? Uno no podía quitarle los ojos de encima a un dios. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron a las puertas. Aquí, por fin, Lorgar se permitió un momento de duda. ¿Pretendía derribar los muros con las manos desnudas? No, seguro que no. Una enorme esfera de color azul llameante se encendió en la palma de mi padre, era más grande que su altura. Padre lo hizo caer estrepitosamente. Y la puerta se derrumbó. Nuevos disparos los acribillaron desde arriba. A lo que su rubio centelleante emitió un ruido de irritación y se abalanzó hacia arriba, dejando atrás la puerta de un solo salto. Aterrizó entre los defensores. Volaron los puños. Desde esa distancia, Lorgar no pudo ver bien los rostros de los artilleros, hasta que los vio. Porque de repente, dichos rostros aterrizaron a sus pies, junto con los demás, destrozados y retorcidos por la larga caída. El viejo tuerto se acercó a él con paso pesado, riendo entre dientes. Debería haber nacido orco, ese tal. Lorgar se irritó un momento antes de dominarse. Este piel verde hablaba herejía, pero reconoció el sentimiento que la inspiraba. Tal fue su salvador. Su padre. Su dios. Aquí por fin Naruto rugió su furia. Un único grito agudo que pareció tragarse todo, los orcos encontraron su voz con un grito de «Waaag». En lo alto de las almenas, Naruto alzó el puño. Una poderosa bestia dorada se manifestó sobre él e imitó el movimiento. Juntos, hablaron. «Conmigo ahora». Rugió. «Ven conmigo y toma esta ciudad». Los orcos aullaron furiosos y se lanzaron hacia la brecha. Lorgar se encontró corriendo tras ellos, masa en mano. Una marea de color verde inundó Baradesh. 0, 0, 0. Issa sintió la masacre de Nucería. Lo sintió en su alma. Naruto. 0, 0, 0. Desde su buque insignia, el emperador observó la matanza que siguió. Parecía que había elegido bien después de todo. Él estaba contento. 0, 0, 0. Sench se rió a carcajadas desde lo alto de su trono de secretos. Bien, bien. Así es. ¡Qué día más bonito! 0, 0, 0. Algo no estaba bien. Ereus, o así se hacía llamar en esos días, podía sentirlo en el aire. Había habido un cambio en los grandes poderes. Lo había sentido hace algún tiempo, cuando Nurgle cayó por primera vez, pero ahora era mucho peor. A su alrededor, Baradesh temblaba y ardía. Las grandes potencias habían advertido a la ciudad del peligro, le habían advertido de la invasión que se avecinaba. Sería anunciada por una gran columna de fuego que abrasaría los cielos. Y así, ellos, él, se habían preparado, desenterrando armas de la era perdida, preparando sus herramientas y máquinas para repeler a los necios. Hasta que él llegó. Los dioses habían estado en silencio desde entonces. Aún sentía su presencia, pero sus palabras, susurradas a menudo en su oído, habían estado ausentes desde hacía algún tiempo. Cuando un ejército llegó a las puertas de Baradesh, al principio no le dio importancia. Ni siquiera 200 hombres podían atravesar las murallas. Él estaba completamente a salvo dentro. La ciudad de las flores grises había sufrido cosas mucho peores. Todo cambió cuando el líder orco atacó.
Por su fuerza las defensas de la ciudad fueron derribadas y los muros destruidos. Atravesaron las puertas con las manos desnudas y derribaron a los defensores. Las grandes potencias solo habían hablado de un único guerrero en la luz, no de una avalancha de cuerpos verdes. Estaban abriéndose paso. Ya se habían abierto paso por completo, pues Baradesh ya no tenía la fuerza de las armas ni suficientes para repelerlos. Los estaban pasando a cuchillo. Cualquiera que adorara el caos, todos tocados por los grandes poderes. Ningún demonio surgió de la disformidad, a ninguno se le dio siquiera la oportunidad de manifestarse. Sacerdotes de los poderes fueron masacrados en las calles. Mujeres y niños fueron acorralados y encarcelados, arrojados a jaulas, sin duda para ser seleccionados más tarde. Quienes lucharon murieron allí mismo, ahogándose en su propia sangre. Y entonces uno vino por él. Correr. Erebus se detuvo, desconcertado. No eran los poderes quienes le hablaban, sino sus instintos. Nunca lo habían guiado mal, nunca le habían fallado antes y tampoco lo hacían ahora. La arrogancia lo frenaba. Había llegado muy lejos y se resistía a abandonarlo todo y empezar de nuevo. Sería inconveniente. Tardíamente, vislumbró una mancha llameante entre el verdor. Ojos brillantes recorrieron a los cultistas moribundos, buscando. Ladeó la cabeza, como si escuchara algo. No, a alguien. Sin previo aviso, giró bruscamente la cabeza, con orbes siniestros fulminantes en la suya. A través de innumerables muertos y moribundos, esa mirada se fijó en él como una estrella resplandeciente. El hombre resplandeciente lo vio. Frunció el ceño. Dio un paso adelante. No. Erebus no necesitó más ánimos. Dio media vuelta y corrió para salvar su vida. Oyó gritos a sus espaldas y redobló el paso. Debía escapar de aquel lugar. Encontrar un escondite. Salir del mundo, como fuera. Ya no habría futuro para él en Cólquida. Lo supo en el momento en que esas miradas se posaron en él. Quedarse allí era morir como un cobarde. Y tal vez era un cobarde de corazón, pero era inteligente, maldita sea, y no dejaría que sus planes terminaran allí. Saltando una caja, se agachó en un callejón, empujó a una mujer que gritaba a un lado y se dirigió a la plaza. Si pudiera liberar a esos tontos, estaría salvo. El caos no lo abandonaría. Era la mano del destino, el instrumento mismo de los poderes. Había sido elegido, él sería el arquitecto de los caídos del anatema, él quien haría sangrar mundos por los dioses. Había sido elegido. Él. Ningún otro. Ya veía la luz al final del callejón, y con ella, la libertad. Con ella, su miedo empezó a disminuir. Escaparía entre la multitud, cambiaría de rostro y acecharía, aguardando el momento perfecto para infiltrarse en las filas enemigas y llevar a cabo su siniestra obra. Todo bien. Todo iría bien. Así lo decretó, y así sería. Vuelve. No he terminado contigo. Algo se abalanzó sobre él desde atrás y lo estrelló contra el suelo. Dedos con garras se clavaron en la parte posterior de su cabeza calva. Se revolvió con fuerza, sin éxito. Él libérame de inmediato, ingrato. No sabes con quién juegas. Sé exactamente quién eres. Entonó una voz baja, y con la vista periférica, vislumbró al hombre dorado en todo su esplendor ceñudo. Tú y Corfaeron, solo hay una cosa que hacer con gente como ustedes. Erebus se erizó, listo para resistir, para luchar contra ese idiota. Él era la mano del destino. Sería fácil. O eso creía. Donde buscó fuerza, solo encontró debilidad y la risa burlona de dioses locos y sedientos. No. No es nada personal, niña. Simplemente no eres digno de nosotros. Y hemos encontrado un premio mucho mayor. En un instante, los poderes ruinosos lo abandonaron, lo dejaron a su suerte, solo, para morir. Su atacante lo hizo girar, lo agarró por la garganta, lo arrojó al suelo y comenzó a hacerle crujir los nudillos. Espera. Erebus intentó levantar un brazo para suplicar. Tú. Un puño le impactó en la cara, arrastrando las palabras con un gorgoteo. Los dientes volaron por los aires. No. Otro golpe llegó silbando con fuerza justo después del anterior. Por favor, piedad. 3 veces. 5 veces. 7, ahora. 9. El hombre dorado no se detuvo ahí.
Lo atacó con la furia de 1000 legiones, machacándolo no solo con los puños, sino con su bastón, sus botas, incluso algún que otro cuchillo. Con cada paliza que le propinó a Erebus, sintió que su cordura, destrozada, se desvanecía, asfixiada a medida que se veía cada vez más cerca del abismo. Intentó arrastrarse, pero unas garras doradas lo agarraron por la pierna y se la arrancaron. Cuando intentó tomar un puñado de polvo y arrojárselo a la cara, se encontró sin dedos, y se vio obligado a comérselos mientras se los metían en la boca, dejándolo ahogarse. Así continuó, tortura tras tortura, una muerte por 1000 cortes, los momentos se convirtieron en minutos, luego en horas. Y entonces, finalmente, entre golpes, Erebus contempló el rostro de su asesino. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Porque, veréis, en ese momento singular se le concedió la visión. ¡Qué visión tan gloriosa fue! Un presagio del futuro, de eso estaba seguramente seguro. Vio 3 manos sobre el rubio llameante. No Nurgle, no, y jamás Nurgle. Había sido destrozado, roto, reducido, probablemente para nunca recuperar su antigua gloria. Pero los otros 3. Podía verlos sobre él. La mano ensangrentada de Corley aferrándose a su hombro, el aliento de Slaanesh en su cuello, el azul llameante de Tzeentch en sus ojos. Todos tenían sus marcas sobre él, sus objetivos para él, y ni siquiera era consciente de ello. Este hombre provocaría la ruina de los mundos. Cumpliría el propósito que había buscado, todo mientras trataba de hacer el bien. ¡Qué miserable ironía! ¡Qué amargo destino! Ojalá pudiera estar allí para verlo. Pero esto le consolaría. Erebus escupió los dedos y se rió de él. Tonto. Mátame y maldecirás al universo, suficiente. Un puño se clavó en su pecho, encontró su corazón y tiró. La verdad es que le sorprendió tener uno. Agonía. Estrellas. La oscuridad se apoderó de nosotros. Y aún así, Erebus murió riendo.